Muy bien. Lo que enseguida les voy a mostrar es cómo a partir del material que ustedes recopilaron, yo puedo continuar el trabajo que ustedes iniciaron. Me explico. El ejercicio de estado del arte inicial es simplemente un ejercicio que debe permitir generar unas bases para poder establecer el marco teórico. Sin ese ejercicio es muy difícil hacer el marco teórico. Entonces, vamos parte por parte. Te voy a compartir pantalla y en la pantalla que te voy a compartir, muy bien, aquí estoy en Google Académico. Es muy importante que cuando busquen documentos, los busquen en Google Académico o en bases de datos indexadas, bases de datos aprobadas, académicas. En primera instancia, por ejemplo, vamos a buscar una palabra muy simple, estado del arte. Entonces, ¿por qué estado del arte? Porque resulta que la investigación de ustedes arranca de esa forma. Aquí está la investigación de ustedes. Voy a agrandar un poquito. La investigación de ustedes dice, estado del arte, o sea, su título arranca como un estado del arte. Es una investigación, estado del arte. Entonces hay que entender qué es un estado del arte. ¿Qué es un estado del arte? Para poder arrancar. Cuando ustedes entonces se meten a Google Académico y buscan definiciones de estado del arte, van a encontrar una cantidad de definiciones, textos académicos interesantes que definen qué es el estado del arte, como también investigaciones que se han hecho en torno al estado del arte. O sea, con la metodología del estado del arte. Entonces, el estado del arte es un tipo de investigación. Es un tipo de investigación que uno hace. La pregunta viene siendo, abrí ahorita este artículo y lo bajé. Te lo voy a mostrar. Estado del arte. Entonces, resulta que ustedes me preguntan a mí, Wilfred, ¿pero por qué usted nos colocó entonces a hacer un primer ejercicio a todos los equipos como estado del arte? ¿Por qué? Porque el estado del arte, inclusive, una autora por aquí abajo lo define como un ejercicio que se realiza en cualquier tipo de investigación, como soporte para iniciar cualquier proceso de investigación. Entonces, un estado del arte puede concebirse como un ejercicio inicial para cualquier tipo de investigación o como una investigación en sí misma. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Si es lo primero, un ejercicio inicial para iniciar cualquier tipo de investigación, como el trabajo que van a hacer los demás equipos, esa investigación de estado del arte no va a ser con el rigor que sí va a corresponder a ustedes. Ellos simplemente van a hacer un estado del arte como una especie de recopilación de documentos, así como lo hizo todos los equipos, así como lo hicieron ustedes, una recopilación de documentos que debe permitir tener un soporte básico para poder definir el marco teórico con lo conceptual, con lo contextual y con lo normativo. En el caso de ustedes, ¿por qué entonces arrancaron de todas maneras con un estado del arte? Porque ustedes necesitaban recapitular toda la información que pudiese existir sobre investigaciones que se hayan hecho al respecto. Y si no investigaciones que se hayan hecho al respecto, al menos sí investigaciones que tuvieran que ver con la terminología que ustedes están utilizando para el proyecto de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a arrancar a definir algunas cosas. Estado del arte. Según Hoyos Botero 2000, Galeano Marín y Vélez Restrepo 2002, las metodologías de investigación cualitativa son maneras posibles de hacer una investigación en ciencias sociales. Entonces, aquí se está haciendo referencia a que un estado del arte es una investigación
cualitativa. Una de sus formas es la investigación documental, que incluye la metodología del estado del arte. Ah, ya. Entonces, ya entendí. Entonces, el enfoque es la metodología, que según acá lo llama metodología de investigación cualitativa, y una forma de esa metodología cualitativa es la documental, y dentro de esa metodología y dentro de esa forma documental está la metodología del estado del arte. Yo, Wilfer Ceballos, lo llamaría enfoque cualitativo de tipo documental de metodología del estado del arte. Entonces, que se llame enfoque, modalidad, tipo, eso no trasciende. Lo que realmente trasciende es lo que se quiere decir ahí. ¿Qué quiere decir? Que hay un universo A, el paradigma comprensivo. Hay un universo dentro de ese universo A, que es el enfoque cualitativo. Hay un universo más pequeñito que se llama la investigación documental. Y hay un universo mucho más pequeñito que se llama el estado del arte. Ah, entonces el estado del arte está inserto dentro de la investigación cualitativa. Sí. Listo. ¿Y hace parte de la investigación documental? Sí, hace parte de la investigación documental. O sea que el trabajo de uno es con documentos, porque es lo que uno entiende ahí. O sea que el trabajo de uno es con documentos. Sí, parcialmente. ¿Qué quiere decir sí, parcialmente? Todo aquello que te conduzca a poder hacer ese estado del arte podría ser útil para poder llegar a ser el estado del arte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tuve que hacer entrevistas cualitativas, semiestructuradas, a profundidad, sondeos de opinión, focus group o cualquier otra técnica cualitativa que me permitiera aclarar ideas sobre el estado del arte que estoy haciendo, también son útiles para poder hacer la investigación. Pero evidentemente, el fundamento de la investigación es la investigación documental. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está basada en documentos? Sí, está basada en documentos. Está basada en documentos. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí, este texto se lo voy a enviar a ustedes, que me parece muy pertinente que lo puedan abordar, que define muy claramente qué es una investigación documental, qué es un estado del arte, cómo se hace un estado del arte, qué características tiene y cómo se va desarrollando paulatinamente. Algo muy interesante, la investigación es cualitativa, interpretativa, documental, pero a su vez hay una modalidad que intermedia entre ambas y es algo que se llama hermenéutica. La hermenéutica, no sé si has escuchado esa palabra algún día. Sí. La hermenéutica. Me parece difícil. No, para nada, para nada. La hermenéutica es un ejercicio comprensivo de interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes no están sumando manzanas en un bulto de manzanas, donde cogen y van contando manzana 1, manzana 2, manzana 3, manzana 4, manzana 5. ¿Cuántas manzanas tuvo? Tuve 80 manzanas. Eso así es con cosas que usted puede sumar, restar, multiplicar, o sea que usted puede cuantificar, lo cual da como resultado que usted está hablando de cosas, objetos, datos. Pero en realidad, cuando hablamos en término cualitativo, ya no hablamos de datos solamente, sino de cualidades. La cualidad puede ser en un momento dado un dato. Por ejemplo, una cualidad puede ser las
los trabajos de estado del arte en Medellín son de tendencia exploratoria. Ya después me entenderás lo que quiero decir. Son de tendencia exploratoria. Las universidades se lanzan a hacer trabajos exploratorios de alianzas estratégicas de responsabilidad social territorial. Bien, entonces, eso que tú acabas de definir es una cualidad. Y entonces, tú allí no me puedes sumar peras con manzanas. Entonces, por ejemplo, para llegar a esa conclusión, tú sacaste el dato de que la Nacional, la de Antioquia, el Politécnico, el Tecnológico de Antioquia, esta otra, hacen programas de responsabilidad social territorial exploratorios. O sea, simplemente para poder ver el contexto, cómo está funcionando, y ellos, al ver el contexto, cómo está funcionando, actúan exploratoriamente, no se comprometen. Entonces, una definición de ustedes en primera instancia es que hay una tendencia a que la responsabilidad social territorial de estas instituciones de educación superior es un trabajo exploratorio. Entonces, la pregunta viene, eso es un dato, y ese dato me dio origen a unas cualidades. Y entonces yo les digo a ustedes, ¿y por qué? Y ustedes empiezan con la especulación, con un ejercicio interpretativo. Y ustedes me empiezan a decir, profe, porque a veces en Antioquia son muy tímidos para poder hacer un trabajo cooperativo, para las universidades no tienen los suficientes recursos financieros para lanzarse a hacer programas de extensión social muy sólidos, porque existe una especie de egoísmo institucional por el desarrollo social y entonces se comprometen parcialmente con hacer algo, porque creen que eso es nada más responsabilidad del Estado, entonces las organizaciones de educación superior no se comprometen a eso, al igual que las empresas. Eso que estás haciendo en ese momento, todo eso que acabé de mencionar, se llama hermenéutica. ¿Por qué se llama hermenéutica? Porque media allí un ejercicio basado en la interpretación, mediante el cual tú estás en cierta medida interpretando cómo es el mundo de esas cualidades que encontraste. Entonces, una cosa es que halles datos, otra cosa es que en esos datos encuentres cualidades y otra cosa es qué haces con esas cualidades y esos datos. Tienes que hacer un ejercicio interpretativo, con lo cual eso se llama hermenéutica. Bien, no te preocupes, eso lo iremos decantando y tenemos todo el semestre, inclusive todo el año, para poderlo entender. Pero lo que sí quiero que entiendas y entienda tu grupo es que ustedes no hacen un ejercicio de contar manzanas que van a meter en un talego. Porque si fuera contar manzanas que van a meter en un talego, pues literalmente esto sería una investigación cuantitativa y no es el ejercicio. Bien. Pero pues claro, ustedes van a encontrar acá, por ejemplo, cosas como que unidades de estudio. En una matriz bibliográfica de Excel se reseñaron un total de 835 documentos de diverso tipo, de material, artículos de revista, trabajos de investigación, libros, trabajos de grado, de pregrado. Entonces tú me llegas a decir, dejando un total de 80 textos, 20 libros, 60 trabajos. Ay, Wilfer, pero mire que me estás contando cantidades. No confundir. Una cosa es cuando en investigación cuantitativa hablamos de muestra y otra cosa es cuando en investigación cualitativa hablamos de población. La muestra se basa en las estadísticas. La muestra es correspondiente a la población misma existente, al universo de población existente en un contexto que se quiere investigar, en investigación cuantitativa. En investigación cualitativa no hablamos de muestra, hablamos de poblaciones. Y por ende, las poblaciones no me interesan en términos cuantitativos,
pensándolo en que voy a sacar una muestra representativa. No. Yo lo que hago es una especie de revisión cualitativa basada en criterios de escogencia de información. Y yo al establecer criterios de escogencia de información, puedo encontrar que de 300 libros que encontré, 300 documentos que encontré, de esos 300 documentos, 180 me sirvieron. ¿Por qué? ¿Por qué bajé de 300 a 180? Porque apliqué un criterio. Ahora, métele otro criterio. Si una vez le metes otro criterio, puedes bajar de 180 a 110. Y si le metes otro criterio, puedes bajar de 110 a 60. Y esos 60 documentos van a ser los 60 documentos que van a ser el soporte del trabajo de estado del arte que ustedes van a hacer. Profe, eso es como las que escogimos, pues, o sea, esas 40 no todas nos van a servir, sino que vamos a tomar las que más se acomoden al desarrollo de la investigación, ¿cierto? Ah, bueno, no, espérate. One moment. Ah, bueno. En este momento, ese estado del arte que ustedes están haciendo no es la investigación en sí misma. Me quiero explicar mejor. El conjunto A se llama la investigación de ustedes, estado del arte. Este conjunto por acá que se llama conjunto X, pequeñito, es el ejercicio que les coloqué de estado del arte a todos los equipos y a ustedes también. O sea, ustedes hicieron un breve ejercicio de estado del arte que se llama conjunto X, mientras que el conjunto de A es la investigación estado del arte que ustedes van a hacer. Entonces, si te das cuenta, entonces tú me preguntas, Wilfer, pero a ver, entonces ¿para qué hicimos ese conjunto X pequeñito si nuestra investigación era así de grande? Tiene una intencionalidad metodológica para todos los equipos, para todos. La intencionalidad metodológica es que se acercaran a la bibliografía que existía, que fuera afín, similar o igual a la investigación que ustedes fueran a hacer. Acercarme, pero ¿para qué me voy a acercar? Pues acercarse es con el beneficio de aclarar dudas por voluntad propia. Es decir, ustedes para poder hacer el marco teórico, que es el paso subsiguiente, necesitan aclarar dudas. Si no aclaran dudas, ¿cómo van a hacer el marco teórico? Entonces, como no han aclarado dudas, para eso es necesario poder acceder a toda la bibliografía afín, similar o igual a la que ustedes van a hacer. Adicional que les responde muchas preguntas que van a servirle de base para los siguientes 3 productos: marco teórico, planteamiento del problema, diseño metodológico. Para esos 3 productos, este ejercicio en ese universo pequeño que se llama X, que se llama estado del arte, ese ejercicio pequeñito que hicieron de 40 textos, ustedes van a fijarse mucho en lo que hicieron los demás. El trabajo que se llama trabajo de campo, que es después del anteproyecto, el trabajo de campo, si es a lo que vamos a llamar estado del arte. O sea, una vez ustedes tengan el anteproyecto, arrancamos la investigación. Dicho de otra forma, en este momento todavía no arrancamos la investigación. ¿Por qué? Porque ustedes Bueno, en este momento están definiendo. Eso, es que ahí era donde yo no podía entender qué era lo que iba a investigar, porque es que en todo lo que encontramos, pues como usted dice, son diferentes puntos de vista y diferentes enfoques, ¿cierto? Entonces, lo que sí es claro es que es del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Y
dice territorial. Sí, Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que vamos a investigar? Pues solamente esas actuaciones territoriales en cuanto a universidades o escogemos un solo tema, porque pues también pueden ser alianzas territoriales en salud. Son muchos temas que entonces no estamos, pero totalmente perdidas, profe. no. Primero, lo importante, Aida, que me parece muy importante que, que en cierta medida puedan ustedes aprender, fue el mensaje que les coloqué hoy en la mañana. Que a veces uno sentirse perdido, uno cree que está cometiendo errores, pero, pero partamos de un hecho bien básico. El error es una forma de aprendizaje, por un lado, y por otro lado es cuestionable si ustedes están cometiendo errores, en el sentido de que no siento que están perdidas, siento que se están respondiendo preguntas, que es distinto. Ah, sí. Te voy a colocar otro ejemplo. Resulta que, que hay un atleta que entrena. Y resulta que a ese atleta nunca le han dicho que va a ir a correr una maratón, pero él entrena y le gusta correr y corre y corre y corre y corre. Y hay alguien que no corre y es más bien perezoso, correrá una vez a la semana. Y a los dos se les dice, hay que correr una maratón dentro de un mes. ¿A cuál de los dos crees que le va a ir mejor? Ninguno de los dos sabía, pero le va a ir mejor al que es más regular, al que es más regular en el sentido de más continuo, al que es más continuo en el ejercicio, a ese le va a ir mejor. Entonces es lo mismo con ustedes. Ustedes dirán, ay, nos perdimos. No, yo diría, ustedes tienen una regularidad precisamente en el ejercicio. Están haciendo el ejercicio, están en la búsqueda, están en la construcción, están en la elaboración. Muy seguramente en esta regularidad que están teniendo, sientan confusión y en esa confusión necesiten como aclarar dudas para poder avanzar con mayores seguridades emocionales y conceptuales e intelectuales. Pero no significa que no lo estén haciendo. Lo están haciendo y les va a ocurrir lo que le ocurre a este atleta. A diferencia del que no hace nada. Ese que hace de vez en cuando o no hace nada, le va a decir, vamos a hacer, le va a tocar mucho más duro, más difícil, inclusive ni siquiera cumple la meta de poder lograr el correr. Bueno, es un ejemplo, pero el punto aquí es, y volviendo al caso, te quiero explicar el por qué siento que no están en un error o, o de pronto no están por el camino incorrecto. Y es mi percepción. Es el tema de la lectura. Si ustedes son juiciosas con la lectura de los textos que deben abordar, ustedes van adquiriendo un nivel de comprensión paulatino en el tema. Y ese nivel de comprensión paulatino en el tema, les va a permitir a ustedes discernir, aclarar con mucha mayor facilidad qué es lo que están buscando hacer en la investigación. Entonces, en última instancia, ¿qué necesitan hacer? Leer. Es indiscutible leer. Ahora, hay un universo de cosas, Wilfer. Un universo, voy a mostrarte otra vez acá para decirte el universo de cosas. Resulta que ustedes tienen acá estado del arte. Listo, es una palabra clave. Acá, otra palabra clave, alianzas. Esta palabra alianzas la voy a colocar en verde, voy a agrandar, y voy a colocar alianzas, pero voy a colocar alianzas de qué tipo. Alianzas entre Estado, educación superior, empresa privada y comunidad. Listo. Y voy a colocar aquí una palabra clave, responsabilidad social territorial. Esta es otra palabra clave.
Y una palabra diferente es promoción de los objetivos de desarrollo sostenible. Listo, esta es otra palabra diferente. Voy a colocarla por acá, rojo. Y voy a colocar aquí una última, Departamento de Antioquia. Entonces, aquí hay varias palabras que son claves. Todas estas palabras, la de amarillo inicial, la de verde, la de morado, la de rojo y esta amarillo final, todas son palabras claves que les dan indicios a ustedes de para dónde conduce la investigación. Entonces, por ejemplo, aquí hay una palabra clave que tiene que ver con estado del arte. El estado del arte es, ya lo vimos y les voy a mandar ese documento, es una metodología de la investigación cualitativa. Ah, ya. O sea que estamos diciendo estado del arte de ta, ta, ta. Ah, o sea que estamos diciendo que vamos a aplicar una metodología de la investigación cualitativa. ¿Sí? Nada más que efectivamente hay que leerlo, entenderlo y poderlo trabajar. Listo. Estado del arte. Acá, el concepto inicial, me salto todavía el concepto de alianzas, me lanzo al concepto responsabilidad social territorial. Y de Google Académico hay un texto que te voy a mostrar. Acá está. Que se llama, un segundito. Ya. La responsabilidad social territorial, aprendizaje, armonización y transformación. Pero si te vas para Google Académico, vas a encontrar no uno, muchos documentos que definen qué es la responsabilidad social territorial. Hay muchos, inclusive yo tengo un listado de documentos. Les voy a mandar hoy este para que se lo lean. Pero yo tengo un listado de documentos de más de 20 que están en Google Académico, que definen qué es responsabilidad social territorial. La definen. Y una de las cosas principales que definen de la responsabilidad social territorial es que por naturaleza es una alianza. Por naturaleza es una alianza. Primer punto, interesante. Porque si no fuera una alianza, sería responsabilidad social universitaria. O, si la hacen las empresas, responsabilidad social empresarial. O, si la hace el Estado, responsabilidad legal del Estado. O, si la hace la comunidad, responsabilidad comunitaria. Responsabilidad social de la comunidad. ¿Qué es lo que la hace típica? ¿Qué es lo que la hace soporte para que sea territorial? Primero, un territorio. Este documento define dimensiones del territorio y empieza el territorio como espacio de aprendizaje, el territorio como espacio de valoración, el territorio como espacio de armonización, el territorio como espacio de transformación y así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el territorio es el escenario en el que más de una organización se vinculan para un fin y para un fin intencionado. Entonces, en el territorio habitan comunidades. Por ende, si en un territorio habitan comunidades, a las primeras que hay que invitar a ser partícipes de ese proyecto de responsabilidad social territorial es a las comunidades. No habría un proyecto de responsabilidad social territorial en el que no se vinculara a las comunidades, bien sea directa o indirectamente. ¿A qué me refiero directa o indirectamente? Muchas veces la alianza se establece entre Estado, universidad y empresa y no se nombra a las comunidades del territorio. Y no se nombra, pero la acción que se ejecuta en el proyecto es para ellos y los vincula a ellos.
Muchas veces el error es que se les vincula como unos objetos inanimados, como unos convidados de piedra, y ese es un error craso. El mejor de los escenarios es que se les vincula a ser partícipes, líderes de su propio cambio territorial. Entonces, la primera razón de ser, nuevamente lo menciono, es el territorio. La segunda es la vinculación de la comunidad o las comunidades que habitan esos territorios. La tercera es que actores múltiples pueden participar. Múltiples o un solo actor. Entonces viene la pregunta, ¿actores? ¿Como cuáles? Bien, primer actor por excelencia y por obligación. Se llama el Estado. Allí se llama responsabilidad legal, porque el Estado no hace nada diferente a lo que es su competencia legal. Cuando el Estado sobrepasa su competencia legal, inclusive es investigado por Contraloría, Procuraduría, inclusive por Fiscalía. Por eso es que los funcionarios públicos del Estado responden, eso no es de mi competencia. El funcionario del Estado se remite a hacer lo que le corresponde a su competencia. Entonces, lo que hace el Estado es responsabilidad legal. Pero cuando el Estado se alía con una organización, llámese empresa o llámese universidad, en procura de lograr un impacto en la comunidad, allí ya estamos hablando de responsabilidad social territorial. Pero también puede ocurrir que el Estado no haya sido el que se vinculó, sino que la misma universidad estableció una estrategia para poderse acercar a hacer un impacto en el territorio. De tal forma que si la misma universidad fue la que estableció esa estrategia, entonces ya es una alianza entre la universidad y la comunidad. Pero si fue la universidad y la empresa, para hacer impacto en la comunidad, entonces ya estamos hablando de estos tres. En el proyecto estamos mencionando todas las 4 posibilidades. El hecho de que mencionemos las 4 posibilidades que son Estado, universidad, empresa y comunidad, no significa que no nos sirva un proyecto que esté estableciendo la alianza solamente con 2 o con 3. Bien. Siguiente. De los objetivos del desarrollo sostenible. Bien. Va a haber proyectos que de una u otra forma definan que su trabajo es directamente con los objetivos del desarrollo sostenible. Va a haber proyectos que no definan eso así, sino que definan que es con relación a uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, eso sí lo vi. Esos proyectos también nos sirven. Lógicamente, habría que hacer una clasificación tipo criterio. Proyectos que estén haciendo la alianza estratégica para promover los objetivos en completitud, en su totalidad, son estos proyectos. Proyectos que estén haciendo para poder hacer impacto en alguno en particular, son estos proyectos. Y entonces esa clasificación ya me daría a mí el material suficiente para poder clasificar todos los proyectos que me vaya yo encontrando. Bien. Ojo que me estoy adelantando a 4 meses. O sea, eso lo vamos a hacer en 4 meses. Todavía no lo vamos a hacer, pero es más o menos para dónde vamos a ir. Para allá vamos a ir nosotros. Bien. Entonces resulta que nosotros nos vamos a acercar a esa realidad. Y como nos vamos a acercar a esa realidad, pues vamos a requerir que nos vamos a requerir buscar información de páginas web y de múltiples vínculos o lugares donde estén editando información. Pero también vamos a
vamos a buscar que de pronto personas específicas, como por ejemplo los directores de extensión de varias universidades que seleccionemos, van a ser los que nos van a decir la información. Entonces, como esos son los que nos van a decir la información, es a los que vamos a recurrir para hacerles una entrevista, para que nos den material suficiente para poder avanzar con este inventario del estado del arte. O sea, podríamos estar hablando que el camino para poder encontrar la documentación serían unas entrevistas semiestructuradas a aquellos directores de extensión que nos den la información sobre eso que estamos buscando nosotros. Bien, hasta ahí, eso es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, Wilfer, pero avantico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, listo. Sí, para la siguiente entrega. Sí, la siguiente entrega entonces se llama marco teórico. En el marco teórico, para todos los equipos, no solo para ustedes, sino para los demás, hay que entender que allí no hay ningún copy-paste. Allí hay es un ejercicio escritural, de escritura, tipo prosa argumentativa. Perdón, no, me equivoqué. Tipo prosa descriptiva. No argumentativa, sino descriptiva. De los diferentes conceptos. Entonces estamos hablando de marco conceptual. El marco conceptual es la elaboración de todos los conceptos que fluyen alrededor del proyecto de investigación. Entonces, como te pudiste dar cuenta, de acuerdo a la explicación que te acabé de dar, hay varios conceptos que fluyen alrededor de la investigación. Inclusive a partir de la lectura de algunos documentos que ustedes vayan haciendo y de otros que les voy a mandar, ustedes van a descubrir que de por sí la responsabilidad social se puede definir así, 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 y van a encontrar conceptos dentro de la responsabilidad social. Y van a encontrar definiciones. Y esas definiciones van a venir de autores. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio de carácter descriptivo, en el que hagan toda una especie de explicación del concepto con sus palabras. Y viene la explicación. Wilfer, pero es que si una definición la está dando a otro autor, ¿yo qué hago ahí? Muy bien, se parafrasea y en última instancia se coloca entre comillas. Cuando se coloca entre comillas, abajo o al principio también va la norma APA. Y entonces está muy claro que el marco conceptual tiene mucho que ver con la descripción en prosa descriptiva o el ejercicio más bien escritural en prosa descriptiva que yo hago de todo el entramado de conceptos que salen a flote en torno a mi proyecto de investigación. Por eso entonces ustedes me pueden decir, Wilfer, solamente vamos a definir 5 conceptos, 4 conceptos. No, en realidad para eso está que se lean los documentos, porque se van a dar cuenta que no son 5 textos, van a encontrarse 5 conceptos. Se van a dar cuenta que son muchos más conceptos los que van a ir saliendo a flote luego que vayan leyendo en qué consiste todo eso, en qué consiste lo que Wilfer nos está explicando. Bien, ese es el marco conceptual. El marco contextual gira en torno para ustedes a los contextos en los cuales ustedes van a hacer la investigación. Entonces, el primer contexto en el cual ustedes van a hacer la investigación, ya está definido en la investigación, aunque yo lo estuve pensando el otro día y te voy a compartir para que se lo compartas a tus compañeras. Yo creo que primero hay que cerrar el espectro de años. Acá, por ejemplo, 2015-2021. Primero, yo creo que es muy abarcador 2015-2021. Yo honestamente le colocaría los últimos 2 años, porque van a encontrar quizás mucha información y sistematizar toda esa información sea mucho. Y no colocar 2021, colocar hasta 2020, 2 años. 2 años de ese inventario. Entonces van a encontrar, ¿por qué? Porque va a ser muy dispendioso, muy dispendioso. Entonces es una propuesta, rebajarlo de tiempo y solamente hacerlo durante 2 años, 2019-2020. Segundo, aquí dice, en el departamento de Antioquia. Entonces, sí, aquí hay un tema
un tema muy puntual, y es que para la promoción de los objetivos del desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia. Yo creo que se puede hacer algo así como, después lo miraré con detenimiento, pero se puede hacer así. Caso de 10 instituciones, estudio de caso de 10 instituciones de educación superior. No. Bueno, a ver, te explico cuál es mi preocupación para poderle dar esta propuesta, pero habrá que pensarla mejor. Es que estoy viendo que les va a salir mucha información, mucha. Es más, si te preguntaras al día de hoy cuántas instituciones de educación superior hay en Antioquia, tú podrías decir tranquilamente que se aproximan a 50. Y entonces tú me abrirías los ojos y me dices, Wilfer, si yo me acerco a 50 instituciones de educación superior y ellas están haciendo trabajo y resulta que la Universidad de Antioquia tendrá unos 30 convenios, la Nacional tendrá otros 20, el Politécnico tendrá 15, el Tecnológico tendrá 10. Wilfer, entonces, ¿a qué horas? ¿Cuándo vamos a terminar ese trabajo? ¿Cuándo, Wilfer, vamos a terminar ese trabajo? Y tienen toda la razón. Entonces, allí viene mi preocupación, y esa preocupación tiene solución, no te preocupes, y es la de cómo cerrar el espectro del volumen de información que les pueda surgir para ustedes poder atender. Entonces, ante esa situación, uno puede cerrar el espectro de muchas formas. Una forma, por ejemplo, aquí, en el departamento de Antioquia, nos puede decir, en el Valle de la Aburrá. Pero en el Valle de la Aburrá, aún así, hay casi 40 instituciones de educación superior. Y entonces tú me podrías preguntar a mí, Wilfer, ¿pero por qué me hablas de instituciones de educación superior y no de Estado, de educación superior, empresa privada y comunidad? Porque para mí es el mecanismo más fácil para poder ingresar a hacer el inventario. Si yo O me sea que voy... no tendríamos, qué pena, profe, no tendríamos que adentrarnos pues como a un territorio para mirar eso, a una empresa para mirar esos convenios. No te abren las puertas. Ah, bueno. Si tú vas a una empresa y dices, oiga, me deja entrar para mirar los documentos. ¿Qué documentos quiere mirar? Ah, yo lo que pasa es que le cuento todo el cuento. Mande una carta. Te responde la carta a los 20 días. Tú vas y observas unos documentos que a lo mejor no te dejaron observar del todo. Ah, bueno. O sea, si te das cuenta, aquí hay que pensar en investigación cualitativa, cuáles son los mecanismos más adecuados para poder ingresar a recuperar una información. Si la información pública es la que es más admisible de que te entreguen. Una empresa privada difícilmente te entregaría una información. Y si es una empresa pública, como por ejemplo la Fábrica de Licores de Antioquia, por ejemplo, EPM, por ejemplo, haría el mismo mecanismo, el mismo. Mándeme la carta y te responde a los 20 días. Sí, responde. Si responde. El Estado, entonces tú le escribes al Estado. Entonces tú le escribes a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, por ejemplo, ¿cuántas secretarías más hay en torno a eso? Entonces, aquí toca ser muy estratégicos en la investigación cualitativa, las cualidades toca comprenderlas con detenimiento. Y una de las primeras inquietudes que hay que comprender acá es cómo puedo yo encontrar la información que estoy buscando encontrar. ¿Cómo puedo hacerlo? Una primera idea que yo tengo es que ustedes pueden encontrar la información mucho más fácil si acceden a ella por vía de las instituciones de educación superior. Primer punto.
Segundo punto, entonces, Wilfer, ¿y cómo? Muy simple. En las instituciones de educación superior, que no todas las IES son universidad, hay muchas que son instituciones universitarias, hay otras que son instituciones tecnológicas, etc. Las instituciones de educación superior tienen un área, una dirección que se llama dirección de extensión, que son los entes encargados de administrar este tipo de proyectos. Entonces, para comprender los mecanismos más ágiles y al mismo tiempo más veraces, más certeros más bien, para poder hacer la investigación sería entrando por una de las puertas, la puerta más fácil de ingresar, es decir, las universidades. Ahora, si uno le coloca criterios a esto, es lo que yo te quiero decir, es cerrar el criterio de los años, del periodo. Segundo criterio, cerrar el criterio o sea, tenemos que pensarlo con detenimiento, porque eso debe quedar en la redacción, pero pensar el criterio de que como yo, sabiendo que hay como 50 instituciones en Antioquia y en Medellín hay como 40, ¿cómo hago yo para cerrar el espectro? O sea, como quien dice, para preocuparme solamente por pocas, no por una cantidad, sino por pocas, por hacer una selección. Y haciendo esa selección se me hace quizás más fácil hacer el inventario. Quizás. Bien, hasta ahí. Entonces, venga porque me detuve. Entonces, el marco, no sé ni siquiera por qué me metí por acá. Te estaba explicando el marco teórico. El marco teórico define el conjunto de conceptos que se desarrollan en el proyecto. Ese conjunto de conceptos, tú los vas desarrollando paulatinamente, los vas desarrollando, y es con prosa, una prosa propia, no hay copy-paste, tiene mucho que ver con parafrasear, tiene mucho que ver con articular los elementos que tienen que ver con el soporte, lo que le va a dar raíz al proyecto. Luego se arranca con algo que se llama marco contextual, y el marco contextual tiene que ver con el lugar en el cual vas a hacer la investigación. Entonces allí estamos hablando de que lo vas a hacer en Antioquia, lo vas a hacer en el Valle de la Aburrá. En las universidades. Entonces, ¿qué son las universidades en Colombia? ¿Qué son las instituciones de educación superior? ¿Cómo se regulan normativamente? Las empresas, si las empresas tienen que tener una oficina de responsabilidad social. O sea, tratar de hacer como una lectura del contexto, por ejemplo, el estado de los objetivos de desarrollo sostenible de Antioquia, como una especie, no tienen que ser algo exhaustivo, pero sí algo explicativo sobre el estado de los ODS en Antioquia. ¿Dónde está eso? En el Plan de Desarrollo Departamental. En el Plan de Desarrollo Departamental 2020 aparece un informe del estado de los ODS en Antioquia. Por eso también otro criterio para cerrar la investigación y que no se vuelva tan expedita ni tan grande. Puede ser que no lo hagamos en todas las subregiones de Antioquia. Puede ser que lo hagamos solamente en el Valle de la Aburrá. O puede ser que lo hagamos, por ejemplo, en el oriente antioqueño. ¿Qué sé yo? Aquí estoy pues especulando. Inicialmente es una idea, pero es para decirles que necesitamos cerrar. Entonces, si lo vamos a hacer solamente en el Valle de la Aburrá, entonces, por ejemplo, en Medellín, entonces cerramos el espectro. Cuando hablamos de Medellín, ya cerramos el espectro, ya quitamos a las que no son de Medellín. Y si decimos, por ejemplo, que no nos Río Negro interesan, es más pequeño, por ejemplo, ¿cierto? sí, el problema con Río Negro es el acceso a la información. Pero bueno, no importa. El cuento aquí es, por ejemplo, que si vamos a hablar, por ejemplo, de Medellín, entonces yo tengo que definir Medellín con sus características territoriales, cómo se compone, cuántos barrios tiene, qué clima tiene, qué dificultades territoriales tiene, qué condiciones, de acuerdo a cada uno de los ODS.
que eso está en el Plan de Desarrollo también municipal de Medellín. Y ese es el marco contextual. También es en prosa, una prosa propia. También se puede parafrasear mucho. También se utiliza la norma ZAPA. Por último, aparece ya el marco normativo. Y en el marco normativo, yo acudo a las normas que tienen alguna relación con el proyecto. Y entonces cuando hay algunas normas que tienen relación con el proyecto, yo empiezo a hacer como un inventario. En este momento pues habría que buscar cuáles normas tienen que ver con el proyecto. Por ejemplo, yo sé que en educación superior, las universidades, las instituciones de educación superior están obligadas a hacer trabajo social con la comunidad. Están obligadas por ley. Y entonces les mandaría una normatividad también para que la mencionen. De igual forma ocurre con la responsabilidad que el Estado tiene para sacar adelante los proyectos. También tienen normas que los obligan. No sé, tocaría hacer un inventario de normas. Entonces, ¿qué ocurre? Nombro la norma simplemente y hasta ahí llego. No, también es un ejercicio de parafraseo. También es un ejercicio de descripción. También es un ejercicio de escritura propia. Entonces, como te das cuenta, aquí no hay nada que tiene que ver que no pase primero por la cabeza de ustedes. O sea, por la capacidad de entender lo que ustedes están leyendo y luego de entenderlo, poderlo procesar en prosa y poderlo mencionar. No es una transcripción, no es un copy-paste, es una prosa propia contando un cuento. Y cuando digo contar el cuento significa que estamos hablando de un ejercicio escritural descriptivo. Bien, hasta ahí. Ese es el ejercicio que hay que entregar hasta mediados de abril. El ejercicio que posteriormente se nos viene ya no es en prosa descriptiva, ya es una prosa argumentativa problemática. El ejercicio de planteamiento del problema es un ejercicio de prosa, sí es una prosa, pero ya viene siendo argumentativa y al mismo tiempo problemática, donde yo tengo que ejercer todo mi análisis en torno al fenómeno. Pero ese análisis que hago, lo hago en términos de que hay problema, de que hay necesidad, de que hay faltantes. Y como ya tenemos idea parcialmente de para dónde conduce la investigación, en todo esto del ejercicio del planteamiento del problema, tenemos que irlo dirigiendo casi como que desembocara en la pregunta de investigación, para que lo último del planteamiento del problema sea la pregunta de investigación. Y eso es lo que hay que entregar finalizando abril. Profe. Bueno, te voy a mostrar, ya que vamos a terminar, te voy a mostrar algo que me parece importante que les pueda servir. Yo acabo de hacer un libro de estado del arte. Yo lo hice ahorita, hace unos años lo he venido haciendo y lo publiqué el año pasado. Entonces te quiero mostrar. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Este libro que te va a mostrar es un estado del arte. Uso del concepto competencias para el diseño curricular de la educación superior en Colombia. Análisis de documentos oficiales suscritos desde la Constitución de 1991 hasta el año 2019. Entonces, mira, yo ¿qué estoy haciendo aquí en esta investigación? Estoy mirando cómo se usó el concepto competencias cuando se hicieron los diseños curriculares para la educación superior. Y para eso, entonces, tuve en cuenta todos esos documentos. ¿Me interesaron todos los documentos? No, solamente los que fueran oficiales. Cuando digo oficiales, me refiero a los del Estado. Desde el 91 hasta el año 2019. Entonces, esta es la investigación que publiqué el año pasado. Esta investigación, discúlpame, voy a mostrarte aquí al final. Aquí están.
Listo. Entonces resulta que el diseño documental tiene una técnica que se llama análisis del contenido. Dentro del análisis del contenido hay una matriz. Y aquí yo tengo esta matriz. Entonces está una de las tablas. Yo aquí analicé más de 200 textos, pero finalicé como en 89. Entonces, aquí está el 49. Entonces, documento, ¿cómo se llama el documento? Año 2003. Caracterización. Entonces coloco la caracterización, clasificación, documento académico, análisis de Entonces yo coloco acá, se resalta que hay reflexiones, y entonces lo relaciono con la categoría de investigación que estoy analizando. Wilfer, ¿qué son las categorías? Tranquila que no hemos llegado al diseño metodológico. Cuando lleguemos al diseño metodológico les voy a explicar qué son categorías de investigación. Que yo creo que en investigación cualitativa también se los debieron haber enseñado a ustedes, qué son categorías de investigación. Y entonces aquí la segunda conclusión, esta es otra categoría de investigación. Esta otra conclusión, esta es otra categoría de investigación. Entonces tú me puedes llegar a decir, entonces, listo, documento 50, documento de la formación. Entonces tú me puedes decir, Wilfer, entonces usted se leyó todo un libro para sacar solamente esas conclusiones. No, que ahí viene la otra particularidad. Tú no te vas a leer, ni ustedes como equipo, el 100% de los documentos que vayamos a abordar. No. Ustedes van a hacer una exploración de ese documento de acuerdo a unos criterios de búsqueda. Como los documentos se los van a entregar en PDF, posiblemente, ustedes colocan en el buscador precisamente palabras clave. Y luego de encontrar con esas palabras clave, que están basadas en criterios, lo que están buscando, ustedes hacen la interpretación. Hay un filtro. Primer filtro para este ejercicio metodológico de análisis de contenido. Primer filtro, se describe. Segundo, se interpreta. Tercero, se argumenta. Entonces, ustedes inicialmente pueden hacerlo todo en una misma plantilla, pero en realidad lo que más importa es lo último, la argumentación. Porque la argumentación o la interpretación también es lo que me conduce a mí al material que voy a utilizar para hacer la escritura del documento. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, esta descripción. Categoría 7. Categoría 7. Y entonces son elementos claves que encontré para que me sirvieran a mí como soporte a todo el ejercicio escritural que yo necesitaba hacer para poder explicar este fenómeno que estaba tratando de entender. Bien. A ver, me estoy adelantando porque esto es como un elemento de más adelante y sé que les estoy entregando en este momento mucho porque es que esto hace parte del diseño metodológico y de pronto se van a preocupar mucho y yo sé que el entendimiento es gradual, pero lo que quiero que me entiendan inicialmente para que ustedes se vayan más tranquilas es que el marco teórico es lo primero que hay que entregar completo entre marco conceptual, entre el marco contextual, entre el marco normativo. De aquí hasta la primera semana de abril y finalizando abril ya viene siendo el planteamiento del problema. Que para poder hacer esos tres documentos que les acabo de mencionar, marco contextual, contextual y normativo, hay que leer algunos documentos para tener unas ideas muy claras sobre lo que se está investigando. Bueno. Profe, pero esos documentos nosotros los escogemos, pues como para no... Sí y no. Sí y no. O sea, cuando digo sí o no, me refiero a que, pues claro, es que aquí tiene mucho que ver con el tema de la autonomía.
Y el tema de la autonomía tiene que ver con que ustedes son muy autónomas en avanzar, Ujú, eh, es la idea. en avanzar conforme sus capacidades. Ujú, Eh, e indiscutiblemente también tiene que ver con el acompañamiento que yo les haga. En el acompañamiento que yo les haga, yo mañana me comprometo en hacerles un envío muy, digamos que amplio, de documentos que les puede servir para que se soporten para esos elementos conceptuales del marco teórico, sí. que es lo que les aconsejé en primera instancia que ustedes tenían que hacer. En la última sesión, no la de este viernes, sino la de hace 8 días, yo les explicaba que ustedes no requerían hacer primero el marco contextual, como por ejemplo, eh, otros compañeros están haciendo la resiliencia de las mujeres madres de familia en tal municipio. Entonces lo primero que les dije a esos equipos fue, un momentico, primero vaya y haga el marco contextual, haga un diagnóstico del contexto. ¿Qué tal que usted esté pensando en ir a hacer un trabajo en investigación en Fredonia, con esas madres, cabeza de familia, y resulta que le digan a usted que no? Ujú, Entonces, ahí en esa investigación, el paso primordial es el marco contextual. Para ustedes no es necesario primero el marco contextual. ¿Por qué? Porque ustedes no requieren que unos otros les den la aprobación para poder hacer los pasos subsiguientes. ujú, Ellos sí, porque ellos sí requieren informantes. Entonces, conclusión, voy a hacer un inventario de documentos para que ustedes tengan claro, como también voy a sacar dentro de esos documentos algunos conceptos claros que es importante que ustedes puedan definir en el marco contextual, conceptual. Y al definirlo en el marco conceptual, pues ustedes puedan hacer el ejercicio escritural propio, o sea, con capacidad escritural propia de ustedes. Y también voy a buscarles de igual forma qué deberían buscar de, del territorio que escojamos. Yo pienso aquí a mañana cómo cerrar ese espectro tan grande de esa investigación de estado del arte. Puede ser que solamente la pensemos hacer, por ejemplo, sí, como tú lo dijiste, en el oriente antioqueño, o que la pensemos hacer, por ejemplo, en el municipio de Medellín, o sí, un espectro más El pequeño. año ya sí quedó 19-20, Sí, ¿cierto? Sí dos quedó ya. añitos, 2 añitos. Ujú, Los proyectos que hayan ocurrido en 2 añitos. Y, y lo que es el espectro, perdón, el contexto, si habría que pensarlo cuál es el más apropiado, que fluya información, que nos fluya, que sea valiosa la información que fluya. Por ejemplo, no sé, aquí estoy especulando, pero algo interesante podría ser municipio de Itagüí, podría ser. Pero entonces el espectro se cierra porque ya no hay tanta universidad. ujú. Entonces, de pronto el municipio de Medellín, entonces ahí viene la pregunta. Ah, sí, pero es que Medellín tiene como 40 universidades y entonces, bueno, entonces pensemos en términos de cómo dejamos en la escritura claro que seleccionamos solamente 8 o 10 universidades. O Ujú, colocamos unos criterios que me permitan cerrar el espectro de 40 hasta unas 10 u 8. Por ejemplo, cuando decimos un criterio de selección, solamente vamos a trabajar con instituciones públicas. Ya. Pasamos de, pasamos de quitamos todas de las las privadas. 40-20. Ujú. Yo creo que menos. Creo que pasamos por allá a 12. Creo que pasamos por allá a 12. Antes sí podemos dejar Medellín. Porque ese criterio de universidades públicas, ¡pum!, nos tira todo eso. Nos hace más Ajá. pequeñito el espectro. Lo que pasa es que aún así es un espectro muy grande. Porque, por ejemplo, Pero es que hay más públicas que privadas, porque entonces lo hacemos al contrario. lo que pasa es De, que viene la otra lógica. bueno, Generalmente las universidades, es simpático privadas. lo que voy a decir porque No pareciera que nos dejan le entrar. estoy huyendo el trabajo. Eso por un lado, eso por un lado. Pareciera que le estoy huyendo a las privadas que porque, perdón,
que porque no hay información. Y cuando llego a las públicas, que porque hay mucha información. No es eso, no es eso. Sino que estoy pensando en términos de cómo esos espectros se me pueden ir cerrando un poquito más cuando los criterios racionalmente me permiten cerrarlo. Entonces, no sé, por ejemplo, estaba pensando un criterio, y un criterio es que sean solamente universidades. Y entonces, cuando yo establezco ese criterio no tiene razón de ser. Y te voy a explicar el motivo del por qué no tiene razón de ser. Porque muchas se comportan como universidades, así sean simplemente instituciones universitarias. Caso, por ejemplo, el ITM. El ITM es institución universitaria, y si uno va y la ve y uno dice, esto es como una universidad. Es como si fuera una universidad. Entonces, un criterio que sí podemos decir es instituciones públicas de la ciudad de Medellín que al año 2019 hayan estado acreditadas en alta calidad. Entonces, eso significa que pasamos como de 12, como por ahí a 8 o a 7. Y ahí tenemos, ya entonces el foco de nuestra atención serían 7 instituciones, punto. Apenas sería. Bueno, te dejo, les voy a compartir el video ahorita, voy a tratar de bajarlo rápidamente para podérselos compartir, los subo a YouTube, se los comparto. Mañana hago el inventario de documentos, de los conceptos, se los envío. Muy importante que se empoderen con la lectura, se encarreten haciendo todo ese asunto de señalar todos los elementos clave, tener dominio de los conceptos y empezar, la que más tenga capacidad, a hacer escritura. Profe, entonces es mejor que una sola persona articule todo el texto, o sea, Mira, como eso tiene para que mucho que no se ver vea con... como una mezcla ahí. No, mira, eso tiene mucho que ver con cómo se proyecte cada equipo con lo que considere deba ser su forma de trabajar. Yo creo que ningún profesor les impone una metodología de trabajo a cada equipo. Cada equipo define su propia metodología de trabajo, en el sentido en que ustedes, en un nivel de autonomía, deciden si una sola compañera que tiene más habilidades escriturales suelte la palabra, suelte la escritura. O si por el contrario se compartan varios textos, entonces esta quedó encargada de esta de este, y después una sola recoge todos los textos y los pule. Por ejemplo, indistinto, con tal de que los productos finales queden bien hechos escrituralmente, queden entendibles, queden bien hechos, conforme a lo que se está pidiendo. Pero es autonomía de los equipos, porque al fin y al cabo es algo íntimo y es algo muy privado. O sea, si aquí, por ejemplo, fuera un producto solamente de AIDA y lo estuviera escribiendo otra compañera, y yo me doy cuenta que se lo pedí a AIDA y lo hizo fue otra compañera, evidentemente AIDA reprueba eso. Pero aquí estamos hablando en términos de que hay un equipo. Es una forma como ustedes se organizan a nivel interno. Bueno, entonces... Pero no, ya sí queda como más entendible, profe. Yo estaba tan preocupada. Yo les decía a mis compañeras, y yo, ay, qué susto cuando nos toque hablar del trabajo y no sepa sustentar bien. Ay, no. Yo estaba muy preocupada, pero así pues ya sí voy entendiendo como más lo que se tiene que hacer. Lo otro es que cuando uno va adquiriendo como ese conocimiento sobre el tema que está investigando, un conocimiento mayor, uno se va soltando con la boca. Eso, y uno se va apasionando porque uno ya sabe, bueno, esto me lleva a esto, esta palabra me llevó a esto, y esa apertura es lo que le va dando a uno como emoción. Yo me quiero meter por aquí, yo me quiero meter por allá. Entonces, a mí me gusta trabajar así, que yo entienda, que yo sepa qué es lo que estoy haciendo, porque como uno en las nubes, como que no. Vale, te entiendo, Aida, te entiendo totalmente, no te preocupes. Y
Yo lo que necesito, evidentemente, más que cualquier otra cosa, es que ustedes se empoderen. ¿Por qué? Porque me ha pasado en otras dinámicas de trabajo distintas que yo empiezo a liderar el equipo, empiezo a liderarlo, y mis compañeras no se empoderan. Y empoderarse significa leer, empoderarse significa buscar, significa hacer el trabajo de carpintería, porque aquí hay mucho trabajo de carpintería. O sea, antes de llegar a la escritura en prosa, uno tiene que hacer mucha carpintería, mucha carpintería. Y entonces todo el trabajo de carpintería hay que hacerlo. Y entonces ese es el empoderamiento que yo necesito que ustedes hagan. El mínimo empoderamiento es lectura. El posterior empoderamiento es empezar a sacar las palabras claves, las definiciones, como una especie de mapeo conceptual. Los mapeos conceptuales sirven precisamente para uno hacerse como una idea global sobre el tema. Ese es un empoderamiento. Entonces, lo que encontraban otros equipos en el pasado es que no se empoderaban. Entonces, como no se empoderaban, el trabajo terminaba siendo mío. Entonces yo decía, ¿qué evalúo yo acá? ¿Qué evalúo si no hubo empoderamiento? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en este caso? Invocando, estoy motivando al empoderamiento. ¿Cómo uno motiva en cierta medida el empoderamiento? Como cuando ocurren las relaciones afectivas entre la pareja. Una parte de la pareja tiene que esperar a que hasta que el otro responda. Hasta que el otro responda. Entonces, cuando el otro va respondiendo, uno responde también un poquito. Pues si la otra parte de la pareja siempre da y el otro nunca, esta relación No hay nada. no funcionó o no funciona. Listo. Listo, profe. Bueno, Aida, cuídate Muchas entonces. gracias, profe, A por ti, todo estamos en ese contacto. tiempo. No Claro dudes que sí. y dile a tus compañeras que cuando me necesiten, me escriben, me llaman. Si nos necesitamos reunir varias veces en la semana, lo hacemos. Todas las semanas lo hacemos. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Bueno, gracias y feliz noche. igualmente. Y un gusto pues que nos podamos ver. Listo. Chao. Chao.